Nos hacíamos una introducción muy breve porque teníamos a la invitada acá ya ahora ubicada en el piso, en el estudio Emilio Camaita Curi, porque bueno, tenemos el agrado de recibir a Ana Julia Ramírez, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata y profesora de Historia. Bueno, buenos días y gracias por venir hasta acá, a esta comunidad ferroviaria. No, buenos días a ustedes y gracias por invitarme. Bueno, seguimos con este segmento universitario que hemos creado los martes y entre algunas de las otras cosas que hablamos, una de ellas es hablar con decanos y decanas de las distintas facultades, de las 17 facultades de la universidad y bueno, hoy nos vamos a detener en una de las más grandes, podríamos decir, no sé si la más grande, pero una de las más grandes facultades que tiene la universidad, ¿no? Sí, una de las más grandes, yo me imagino que con medicina, con derecho, pero a diferencia quizás de medicina y derecho, es mucho más heterogénea porque tiene muchísimas más carreras también, ¿no? Digamos, todas las carreras vinculadas a las humanidades, sociología que nos vincula muy fuertemente a las ciencias sociales, las carreras vinculadas a educación, los profesorados de exactas y naturales, bibliotecología. Digo, son 10 departamentos que representan a 10 áreas disciplinares y eso la hace también bastante particular, ¿no? A la facultad. Sí, antes de entrar quizás en la coyuntura del día de hoy y mañana, obviamente, te quería consultar, bueno, cómo convive un poco el departamento de graduados, ¿no? Por ejemplo, de entre seguramente muchas personas que acá en La Plata vayan a trabajar a clubes, vayan a trabajar a gimnasios, docentes, investigadores, ¿cómo hace una facultad, digamos, para tener graduados tan disímiles? ¿Cómo hace? Bueno, nada, es una facultad que tiene una historia muy larga, digamos, varios de sus departamentos o áreas surgen con la fundación de la universidad, la facultad se constituye como facultad en el 14, con menos disciplinas, ¿no? Las tradicionales humanísticas, letras, filosofía, historia y educación desde su origen, y a partir de ahí fue creciendo. A ver, hay como núcleos interesantes de contacto. El vínculo con la educación ha sido un contacto que articula a todas las disciplinas. Por ejemplo, la preocupación por la educación, por la enseñanza. Y después también son disciplinas que son muy complementarias entre sí. Entonces, desde su origen se han dado intersecciones, interrelaciones al interior de los departamentos, al interior de los vínculos, ¿no? Entonces, bueno, la escuela es algo, por ejemplo, que articula a casi todos los graduados y las graduadas de la facultad, en algún sentido, que siguen los profesorados. O por el lado de la investigación hay intersecciones interdisciplinares. Entonces, bueno, nosotros nos gusta decir que la facultad no es una confederación de disciplinas. No funcionamos así. Cada departamento tiene su historia, su idiosincrasia y su centralidad disciplinar, pero en la facultad se articulan conexiones muy interesantes que hace que los estudiantes, por ejemplo, cursen distintas materias de distintos departamentos, haya cruces de ese tipo. No sé a qué te referís en particular, entonces después ahí hay como actividades o siempre preocupaciones entre los graduados y su inserción laboral de la facultad para promover, seguir capacitando con los posgrados, pero también, por otros lados, en extensión hay vínculos muy cruzados disciplinarmente, ¿no? Y eso potencia mucho a la facultad en su conjunto y a cada una de las disciplinas también, y a las herramientas que le da a los propios graduados para después insertarse en distintos ámbitos de la práctica profesional, por ejemplo. Sí, y pensaba también cómo todas esas distintas disciplinas se plasman un poco hasta en lo físico, ¿no? de la facultad, porque digo, no solo en cuanto a la cantidad de carrera, la cantidad de estudiantes, sino en términos, me parece, edilicios. Es una facultad muy imponente, por lo menos desde que está en el ex-BIM 3, ¿no? Ese edificio, ese campo de deportes, tiene una estructura que también un poco da cuenta del crecimiento que ha tenido la Facultad de Humanidades, me parece. Sí, el crecimiento en los últimos 15 años, 20 años ha sido impresionante. La mudanza en el 2014 al ex-BIM 3 nos ha cambiado la vida, digamos, no sé si se pueden imaginar cómo era que esta facultad con estas dimensiones, donde se cruzan más de 6.000 estudiantes cotidianamente, más toda la planta,
funcionara en lo que es hoy el Caracachov, Sí. ¿no? Entonces, bueno, eso nos Con ha mucho cambiado. humo también, según dicen. Así que bueno, nada, sí, el cambio de espacio físico nos ha permitido crecer muchísimo más, expandir también el área de investigación en el IDIX, digamos, el espacio recreativo, las aulas, bueno, digamos, nos ha permitido y genera también un entramado cotidiano de actividades, de estar en la facultad muy distinto y muy lindo. ¿Qué de todo eso, que es tan lindo, que está hablando de crecimiento, qué de todo eso está no sé si decir en riesgo o en amenaza o en preocupación ante justamente un contexto donde hay un ajuste a la universidad pública en general, hay un ajuste en obras de infraestructura para la universidad, porque también todo lo que justamente esto último de lo que estamos hablando tiene que ver con eso, pero a la vez la extensión, el desarrollo de carreras, de docentes, de cátedras y demás también tienen que ver con una cuestión de el financiamiento que reciban, ¿no? Las facultades y la universidad y los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué de todo eso se puede ver en peligro en un contexto como este? A ver, no sé si en un peligro, sí, digamos, todos estamos preocupadísimos, ¿no? Creo que estamos en un contexto que se tiene que definir como un contexto de crisis, que pone a la universidad, digamos, en un lugar particular, en un contexto de crisis, me parece a mí, general del país, en donde hay políticas de financiamiento básicamente de lo público, un desinterés por lo público, por lo colectivo, por lo comunitario, que hace que, bueno, muchos espacios de convivencia colectiva estén en riesgo. La universidad pública está siendo claramente desfinanciada, a pesar de los retrocesos que ha tenido el gobierno respecto de dar un aumento del 70% del presupuesto de funcionamiento o haber anunciado que va a haber un 270% de aumento del presupuesto de funcionamiento que todavía no fue efectivizado. Por otro lado, digamos, también está desfinanciando absolutamente los salarios y la universidad se sostiene con sí el presupuesto para financiar, pero básicamente con el trabajo de los docentes y los no docentes, y con la presencia de los estudiantes, que también ven afectada su capacidad de llegar, estudiar, comprar libros, tomar transporte, pagar un alquiler. O sea que en ese sentido estamos en un momento, para mí, muy preocupante de nuestra sociedad en su conjunto y en donde la universidad no es ajena a esas líneas directrices de un gobierno que creo que apuesta, y lo ha dicho, a la destrucción del Estado y el Estado como parte de una red, de un sistema público que tiene otras lógicas que no son solamente las del mercado, ¿no? En particular, en la Facultad de Humanidades, porque digo, acá ha venido en su momento el decano de Exactas, cuando le había llegado una factura de 14 millones de luz, ha estado la decana de Trabajo Social, que nos contaba del freno en algunas obras directamente de la Facultad de Trabajo Social. En el caso de Humanidades, ¿hay algún tipo de impacto de este estilo tan contundente, digo, ya a esta altura? ¿O por ahora se está sabiendo, digo, acomodar con la universidad? No, nosotros hemos podido sostener casi todas nuestras actividades y la única obra, digamos, nosotros teníamos proyectadas un desarrollo edilicio mucho más grande. La única obra que estaba en funcionamiento, que empezó a hacerse en octubre del año pasado, fue la ampliación del buffet, una obra financiada por la universidad, y esa no se paró. Bien. Esa, suponemos que a la vuelta de las vacaciones vamos a poder inaugurar un buffet más grande porque era muy chiquitito, con un financiamiento ya predeterminado desde el año pasado, digamos, antes del cambio de gobierno. Y en términos de actividades que tengan que ver con el grado, el posgrado, la extensión o programas particulares, el PEPAM, la Escuela de Lenguas, el programa de educación en cárceles, lo estamos pudiendo sostener, achicándonos muchísimo en lo cotidiano, digamos, y con un esfuerzo inmenso que sí redunda en, qué sé yo,
digamos, si no hay posibilidades de crecimiento de la planta no docente, un crecimiento edilicio siempre te genera situaciones más críticas. Si no hay dinero para contratos, para cosas en particular, también se te hace difícil. Bueno, nada, nosotros tenemos 3 personas que trabajan en el predio como jardineros y el laburo que hacen, pero no podemos aumentar ese equipo. Digo, bueno, estamos como transitando este primer momento de este ajuste tan brutal y peleando para que se disminuya esas presiones y puedan pasar cosas. Creo que la pelea ha dado algunos frutos, porque después de la gran marcha del 23, bueno, unos días antes se anunció este incremento del presupuesto para funcionamiento y después de esa marcha este gran aumento que todavía no se efectivizó, y ahora estamos más concentrados en, bueno, en la disputa salarial que va por los carriles más gremiales. Pero bueno, estamos en la pelea. Me parece que estamos en la pelea 6 meses de este gobierno. Estamos peleando, las universidades han podido pelear con bastante fuerza y seguimos intentándolo, digamos, ¿no? Pero la degradación del salario es un tema determinante del salario docente y no docente. Y también hablaste de obras proyectadas que bueno, no han empezado todavía. ¿Qué tiene pensada la Facultad de Humanidades, ¿no? Para seguir creciendo? Más allá de que quizás este contexto no lo permita, pero seguramente algún otro sí. Bueno, en la medida que crece la facultad siempre se necesitan más aulas, aunque nosotros en pandemia se terminó una ampliación de uno de los edificios, el edificio C, con nuevas aulas y donde también están los centros de investigación. Pero, por ejemplo, la biblioteca necesita crecer. Necesitamos tener más aulas a nivel del piso, porque también tenemos edificios de 3 pisos y a veces, bueno, no son suficientes las aulas al nivel de la planta baja por cuestiones de accesibilidad. Digo, no estoy diciendo que no podemos funcionar, estamos funcionando bien, hemos crecido en los últimos años, pero todo el tiempo estábamos proyectando cosas, ¿no? Así que bueno, ahora estamos peleando para sostener lo que tenemos y defender lo que tenemos y poder seguir funcionando y sosteniendo las actividades. También en estos últimos años, bueno, la pileta de natación, toda la renovación del campo de deportes de la universidad, que no depende de la facultad, corrígeme si me equivoco, el campo de deportes de la universidad. El campo de deportes de la universidad depende de la dirección de deportes de la universidad, claro. Pero nuestro campus, digamos el ex-BIM, tiene un polideportivo maravilloso, tiene una pileta climatizada, tiene canchas exteriores de múltiples. Pero digo, aparte también habita mucho la gente de educación física más que nada, el campo de deportes. ¿O no, ya no tanto? Ya no tanto porque tenemos nuestro propio campo de deportes, pero hay muchas conexiones también, ¿no? La nueva pista de atletismo que han inaugurado hace poco en el campo de deportes. Nosotros no tenemos una pista de atletismo así. Y hay muchos vínculos a partir del deporte. Muchos de nuestros estudiantes son parte de los equipos deportivos de la universidad. Bueno, ¿no? Estuvimos cubriendo cuando se realizaron la regional de los Juegos Universitarios un poquito. Seguramente ha sido un gran momento para... El año pasado, que se hizo la inauguración en la facultad y la facultad fue sede de algunas de los deportes, sí. Sí, esas son cosas que que articulamos muchísimo desde el Departamento de Educación Física con la Dirección de Deportes, ¿no? Porque hay vínculos muy, muy estrechos. Pensaba, hablabas recién de los salarios, ¿no? Y de cómo se está luchando hoy en día por sostener. ¿Cómo se están dando esos diálogos dentro de la facultad? Y lo digo también en términos de que dentro de las mismas facultades que se está luchando tanto por sostener, hay muchos compañeros, compañeras de cursada, de pasillo y demás, que quizás incluso tienen una perspectiva diferente con respecto al rol de la universidad pública, ¿no? Como un ejemplo, digo, o que, para llevarlo a términos más concretos, han votado a este gobierno. ¿Crees que hay diálogos dándose dentro de la facultad para hablar de esto?
o cómo se piensa también una construcción de conciencia, digo, también en términos de que estamos en una facultad de humanidades donde se discute la historia, se discute la sociedad como estructura, se discuten, bueno, en el caso de la educación física, digo, el deporte como un derecho, digo, juega mucho, ¿no? En la humanidades poder pensar una sociedad con igualdad o con humanismo, que es un poco la contracara, me parece, de este gobierno. Bueno, ¿cómo se articulan esos diálogos entre la facultad o entre los claustros incluso? Mira, creo que hoy todos estamos, los docentes, gran parte del activismo estudiantil, digamos, estamos repensando mucho cómo pensar, cómo enseñar, cómo discutir estas cosas, digamos. Eso es una primera cuestión. Desde lo argumentativo, digamos, cómo pensar en poner estas cuestiones en tensión. Esto es algo que siempre hacemos, pero quizás estamos mucho más preocupados y autoconscientes de cómo hacerlo todo el tiempo, desde las enseñanzas de nuestras propias disciplinas, ¿no? Digo, como vos decís, somos una facultad también, por otro lado, a la que se acercan estudiantes con muchísima sensibilidad social, digamos, porque si vas a estudiar historia, sociología, filosofía, literatura, educación, digo, tenés un imaginario de alguna manera de estas cuestiones, y como nos gusta decir en muchas oportunidades, bueno, si vos te acercás a las ciencias sociales, a las humanidades, gran parte de nuestra tarea es desnaturalizar las relaciones tal cual aparecen naturalizadas en la sociedad. Digamos, esa es la idea del pensamiento crítico, ¿no? Digamos, si vas a estudiar la sociedad, bueno, cómo funciona, tratar de desarmar ese funcionamiento, cuál es su origen histórico. Entonces ahí hay como un núcleo disciplinar que está mucho más articulado con el pensamiento social en general. Uno puede dar historia, pero la historia no se piensa como un museo del pasado, ¿no? Se piensa muy en las articulaciones con el presente, desde el presente, bueno, sociología, filosofía, las preguntas literatura, las preguntas por la cultura, educación. Entonces ahí, en principio, hay una propia como sensibilidad disciplinar que habilita formas de abordaje del presente a partir básicamente de la propia historia de las disciplinas o de los problemas disciplinares que abordamos, ¿no? Y me parece que hoy lo que tenemos que hacer es dejar que fluyan las ideas y poner de nuevo en nuestras aulas algo que siempre hacemos, la discusión de ideas con argumentos, con ejemplos, no marcando errores o marcando falacias, sino enseñando a pensar desde las herramientas disciplinares que tenemos, cómo se construye sentido también en las sociedades, ¿no? Digamos, porque eso también es parte de lo que hacemos. Pero bueno, sí, hoy hay una preocupación porque por otro lado hay unas políticas de disciplinamiento muy, muy fuertes, entonces me parece que el tema está en poner en el centro una conversación que no sea excluyente, una conversación que pueda recoger y discutir con cualquier argumento, digamos, ¿no? Y ponerse en el rol docente todo el tiempo en ese lugar. Digo, yo lo digo desde mi rol docente. No sé cuáles serán las estrategias que tendrán las agrupaciones estudiantiles, pero me parece que todos estamos preocupados cómo volver a hacer de la conversación un lugar productivo y no un lugar que lo que genere es solo... ¿no? Vos estás de este lado y yo estoy de este. Claro, de autoafirmación, digamos. Todos nosotros tenemos cosas también para repensar de los últimos años, de nosotros mismos, digo, en nuestras concepciones, en nuestras identidades, en nuestras certezas. Entonces me parece que va por ahí, o por lo menos así colectivamente lo estamos pensando, ¿no? Y mucha conversación, muchas reuniones para conversar, para pensar, hacer reuniones con especialistas en distintos temas y convocar a la comunidad. Bueno, así estamos trabajando en este momento en ese sentido que vos preguntabas. ¿Y en las aulas se encuentran que eso sucede? Vos como docente, con tus colegas seguramente hablarás. ¿Está sucediendo esas discusiones que planteas acá? Sí, se dan momentos aparte particulares, bueno...
muy fuerte se empezó a dar la discusión y la conversación antes de la marcha universitaria. Como vos mencionabas, el abrazo a la facultad la semana anterior a la marcha fue inmenso, y al que se sumaron muchísimos estudiantes nuevos, ingresantes. Sí se dan conversaciones, obviamente no es fácil, pero se dan conversaciones y opiniones, y me parece que hay que... No es lo mismo, esto lo decía Martín Legarralde en alguna charla que dio, creo que en la universidad el 24 de marzo, no es lo mismo lo que dice una figura como Milei o como parte del gabinete, un político, que la pregunta de un estudiante. No podemos pensar que estamos discutiendo de la misma manera, ¿no? Cuando hay un estudiante que recoge alguna idea y la tira, no estamos discutiendo con... El ejecutor de las políticas. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que tener una actitud de recibir esa pregunta y, bueno, y tratar de dar una respuesta o crear un ámbito de conversación. Perdón, que yo toqué el... No, Ahí está, ¿no? Ahí está, listo. Ahí está. Nada, y crear un espacio de conversación plural, abierto y productivo, me parece. Bueno, por ahí hay otras disciplinas que tienen más dificultades para hacer eso, porque sus herramientas o sus temáticas no están tan directamente vinculados con lo que pasa hoy, pero nosotros que tenemos esa posibilidad estamos tratando de procesar estos cambios culturales, estas distancias culturales, de ese modo, ¿no? Y con un gobierno que, por otro lado, todo el tiempo dice que estamos adoctrinando. Pero creo que tenemos muchísimos argumentos para mostrarle a nuestros estudiantes que no es así. Una cosa es pensar, tener una opinión, otra cosa es adoctrinar, digamos. Y me parece que la discusión, la pluralidad de ideas y poder discutirlas abiertamente es una muestra de que esto no es adoctrinamiento lo que hacemos. Vos me podés discutir a mí, yo te puedo discutir a vos, podemos armar ahí una conversación sobre nuestros puntos de vista, y eso no va a impactar en nada, digamos. Es eso, ¿no? Es una conversación que tiene que ser productiva. Yo te tengo que escuchar, vos me tenés que escuchar, y vamos yendo a ver cómo vamos transitando esas divergencias, por otro lado. Y si yo no te puedo convencer, está bien, no es esa la idea, pero sí abrir la conversación. Pensaba en particular algo que quizás ha alimentado los movimientos más reaccionarios, pero que a la vez ya ha tenido un nivel de anclaje justamente en las discusiones disciplinarias que hacia la conversación, no digo, y también viniendo de ayer, de un 3 de junio, con una movilización acá en la ciudad de La Plata, el tema del feminismo, ¿no? O el tema de... El rol de género, de las discusiones de género, los debates de género dentro de, también interdisciplinariamente, imagino, en las carreras. ¿Cómo aparece? ¿Crees que sigue apareciendo? ¿Que está un poco vetado de la conversación, que genera mucha reacción? No sé, ¿cómo se viene viendo también en ese ámbito de la discusión? Digo, porque también si hay algo que aparece es que justamente estos movimientos más reaccionarios se han nutrido mucho de un discurso en contra de la ideología de género, el adoctrinamiento de la ESI, ¿no? ¿Cómo aparece eso también cuando uno se pone a discutir las ciencias sociales, en este caso? A ver, yo no te puedo decir que en la facultad haya una reacción ante esto. No te lo puedo decir. Digamos, nosotros tenemos talleres de derechos humanos y de género en los ingresos, y no ha habido reacción ante estas iniciativas. Hay una perspectiva de género que atraviesa muchísimo nuestras disciplinas. Ahí se pueden dar conversaciones. Yo no te puedo decir que en la facultad está pasando que estas políticas o estas ideas estén generando reacción. Sí creo que lo han hecho en términos generales en la sociedad, que la discusión y haber conseguido la ley del aborto
puede haber sido un parteaguas en la historia de muchas personas. Bueno, a ver, es complicado, pero bueno, yo tengo una convicción muy fuerte ahí, ¿no? Y que un movimiento genere reacciones porque tensiona mucho algo estructural en la sociedad puede ser entendible. Digamos, me parece que no podemos pensar que es solo la reacción al feminismo, digamos. Nosotros acá estamos en un contexto donde están pasando muchas cosas que permiten articulaciones. Y, por ejemplo, la reacción contra el feminismo es una de ellas porque es un discurso que permite articular ciertas sensibilidades. Ahora, no es la causa del feminismo. El feminismo no es la causa de todos esos malestares que se articulan. Hay una articulación política que pone el feminismo en ese lugar, pero los malestares son múltiples. Entonces, bueno, digo, el movimiento feminista quizás en este contexto tiene que repensar algunas estrategias, pero de ninguna manera bajar sus banderas, ¿no? O dejar de salir a la calle, o seguir militando en todos los terrenos donde tiene que militar. No sé, es una coyuntura difícil, pero donde quizás nos podemos replantear algunas cosas a nivel estratégico, pero me parece que tenemos que no bajar ninguna bandera y seguir dando peleas, ¿no? Como lo veníamos haciendo. Sí, quizás para cambiar un poco de tema, lo nombraste, ¿no? El crecimiento que tuvo la facultad mudándose al BIM 3. Bueno, ¿qué significa mudarse al BIM 3, ¿no? Hay un montón de cuestiones, hasta de placas, ¿no? Hasta visitas que han habido, un montón de actividades con lo que representó la dictadura, ¿no? En la ciudad de La Plata en particular. Lo mismo le pasó a la Facultad de Artes recuperando el edificio Fonseca. Bueno, ¿cómo vive ahora en un lugar donde, bueno, sucedieron un montón de cosas durante la dictadura militar? ¿Cómo se enseña ahí adentro? Bueno, nosotros, digamos, ya antes de mudarnos al BIM 3, bueno, la facultad tiene una larga tradición de vinculación con los derechos humanos, ¿no? Así como fue una de las primeras facultades como arquitectura, en el 94, 95, hacer estas primeras reuniones conmemorativas de sus detenidos desaparecidos. Entonces ahí hay una larga tradición de vinculación institucional de la facultad con el movimiento de derechos humanos, con los familiares, con los distintos organismos y una fortísima tradición también de investigación desde la historia y de la sociología de lo que se llama historia reciente. Nosotros tenemos la primera carrera que es la maestría en historia y memoria, por ejemplo, ¿no? Fuimos sede del primer congreso de historia y memoria en la Argentina. Bueno, nada, ahí hay una tradición fuerte de la facultad vinculada a los derechos humanos, a la enseñanza y a la investigación en historia reciente. Entonces, digamos, inmediatamente que nos enteramos que nos íbamos a mudar al ex-BIM 3, se armó un programa institucional que recorrió el sitio que ya estaba destruido, digamos, y tomó decisiones como la permanencia de toda la pared, digamos, y las garitas, las letras, digamos, para empezar a pensar cómo hacer de el ex-BIM 3 un sitio de memoria a la vez que centralmente funciona una facultad, digamos, esa es la función central de nuestra institución, pero cómo hacer funcionar una facultad en algo que también se tenía que convertir en un sitio de memoria. Bueno, desde el 2011, entonces hay un programa que lleva adelante distintas actividades, investigaciones, y que implicó también nuevas actividades y más actividades a partir de nuestra mudanza. Por ejemplo, en el 2018 se creó un área específica, la Prosecretaría de Derechos Humanos, que hoy coordina todas esas actividades, los talleres de derechos humanos en el ingreso, los recorridos por el BIM, proyectos de investigación. Yo dirigí con Margarita Mervilá en el 2015, un año después de mudarnos, un pequeño librito que después se hizo una segunda edición ampliada sobre los detenidos desaparecidos de la Marina, porque al mudarnos también al ex-BIM 3 cambiamos de jurisdicción, somos parte de Ensenada, entonces ahí empezamos una investigación
sobre los desaparecidos de Ensenada y Berisso, más que de los de la facultad. Claro. ¿No? Porque ahí nos conectó con el mundo industrial de Berisso y Ensenada, que conectaba la militancia también de la facultad, ¿no? Pero entonces empezamos esa investigación que duró varios años, que tiene 2 libritos hermosos que hicimos con estudiantes, con graduados, con investigadores, y que nos conectó con el barrio. Tenemos vínculos con Ensenada, en el trayecto de la memoria de Ensenada. Bueno, todo el tiempo estamos haciendo actividades vinculadas con nuestra situación de ser una facultad que está funcionando en un ex centro clandestino de detención. Fundamos un jardín de la memoria. Bueno, es permanente la preocupación por que todos los estudiantes y todas las estudiantes que transitan la facultad tengan en claro cuál es la historia de ese predio, ¿no? Claro. Yo estaba pensando, justo lo mencionabas, esta situación de que la facultad, el ex-BIM, también está ahí como mitad Ensenada, está en esa triple frontera, le dicen algunos. ¿Cómo dialoga con los municipios? ¿Qué articulación se tiene con los municipios? Más allá de esto que venías comentando, con respecto a hacer una facultad y también al trabajo territorial que puede tener una facultad en los alrededores de donde está ubicada. No, el trabajo es un trabajo muy productivo, es muy de muchos lazos, con el municipio con que teníamos más dificultades para articular hasta el año pasado fue con el municipio de La Plata, y con el que tenemos mucha más historia de articulación desde que nos mudamos es con Ensenada, porque estamos más vinculados a Ensenada que quizás a Berisso, que nos queda como para el otro lado, ¿no? Pero, por ejemplo, en todos los problemas que tienen que ver con el barrio Las Vías, con el barrio José Luis Cabezas, donde nosotros tenemos también inserción a través de proyectos de extensión, o en los barrios del Dique, ahí hay articulaciones que hasta ahora han sido siempre muy, muy productivas. Y nos sentamos con las áreas que corresponden al municipio si tenemos que resolver determinados problemas, para pensar en conjunto cómo resolver los problemas que se presentan en estos barrios donde nosotros tenemos actividad territorial, por ejemplo, y siempre con muy buena disposición de Berisso y Ensenada, más con Ensenada, porque el territorio es más de Ensenada que de Berisso, y cada vez, por suerte, también con La Plata. ¿Y con psicología? Que también comparten predio. Y con psicología, todas estas políticas de memoria también en muchos casos articulamos con psicología. Somos 2 facultades que aparte tenemos una historia en común. Psicología era un departamento de la Facultad de Humanidades hasta que se convirtió en facultad. Convivimos... Yo voy a romper el micrófono, no, estás discúlpenme. Bien, No, muevo las manos y no sé cómo... yo voy mirando que ande nada más, con que ande disculpen. Articulamos también muchas cosas, más allá de que, son 2 carreras que tienen una historia en común, tienen muchos vínculos en común, hay materias que la facultad sigue dictando en psicología, aunque cada vez más... y de manera muy entendible, psicología quiere tener sus propias materias, pero todavía seguimos compartiendo materias que Humanidades dicta para psicología, así que ahí hay una colaboración permanente y con todo lo que tiene que ver en el predio, diálogo muy, muy fluido con las autoridades de psicología. Y pensándolo quizás un poco más por fuera de las facultades, Humanidades seguramente sea la más importante con respecto al CONICET dentro de la Universidad de La Plata. ¿Cómo afecta todo esto que está sucediendo a quizás los estudiantes que más están pensando, ¿no? en tener becas y demás? ¿Qué está sucediendo con todo esto? Más allá de que quizás el SIC pueda ocuparse con algo, pero que en la nación no haya respuestas a una parte muy importante de la facultad, que es la investigación. No, eso es lo que está pasando con el sistema científico, es terrible y sí nos atraviesa, la Facultad de Humanidades en términos numéricos, sí, porque es muy grande, por ahí es la que tiene mayor cantidad de
de investigadores, digamos. Pero en ese sentido yo creo que somos 3 grandes áreas de la Universidad de La Plata las que estamos más vinculadas con el sistema científico, digamos, ciencias exactas, todo lo que tiene que ver con el desarrollo en exactas, que no está solo en la Facultad de Exactas, naturales, ¿no? La Facultad de Naturales y Museo y la Facultad de Humanidades, creo que somos los 3 grandes núcleos de producción de conocimiento en nuestras respectivas áreas, y estamos preocupadísimos porque sí, la Facultad de Humanidades tiene el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales más grande del país, un instituto que tiene más o menos 200 o más de 240 investigadores, más de 190 becarios y 200 proyectos. Entonces, en los últimos años era un horizonte para los y las estudiantes que se acercaban a la facultad con intenciones de seguir una carrera académica. Ese no era un horizonte real. Y eso se está desplomando, ¿no? Desplomando. Y eso es terrible. Entonces, bueno, ahora están moviendo algunas piezas en el CONICET, pero las perspectivas ahí son muy, muy, muy desalentadoras. Entonces me parece que de nuevo lo que tenemos que hacer, lo que están haciendo los directores de centros de investigación, redes, articulaciones, para también pelear colectivamente por la no destrucción absoluta del sistema de ciencia y tecnología, ¿no? Pero sí, esa es una preocupación que nos afecta muchísimo porque deja de ser un horizonte para gran parte de nuestros estudiantes y graduados jóvenes. Y bueno, y eso es terrible porque la universidad es un ámbito de producción de conocimiento, no solo de formación profesional, sino también de producción de conocimiento, y en eso está totalmente articulado con el sistema científico nacional, ¿no? Sí, y ya estamos acercándonos a las 11, así que vamos a tener que ir cerrando lastimosamente, porque la verdad es muy, muy interesante, pero digo, justamente en todo este panorama, ¿no? Dentro de la facultad, dentro de la universidad, dentro del sistema científico, dentro de las conversaciones que hay que dar y hay que seguir dando, ¿qué crees vos que es lo que va a pasar o lo que tiene que pasar, digo, en este contexto? Digo, estamos, justamente lo decíamos, lo retomamos por si alguien no lo escuchó todavía, estamos atravesando un paro de 48 horas, tanto hoy como mañana, de los gremios universitarios. ¿Cómo crees que va a seguir dándose ya sea esta lucha o esta discusión con el gobierno? ¡Qué pregunta! Ojalá lo supiera, ojalá lo supiera. Creo que es una coyuntura difícil, creo que, bueno, esto daría para largo, pero creo que está todo muy débil, digamos, la política está muy débil, que debería ser un lugar en donde las distintas instituciones educativas de la sociedad civil deberían poder también recostarse o tener referencias para saber por dónde ir, y creo que eso está muy, muy desarticulado, lamentablemente. Creo que, la incertidumbre de por dónde van las cosas, el estilo del gobierno, todo hace a que sea un momento difícil para generar articulaciones fuertes, difícil para tener referencias, sobre direccionalidades políticas. Creo que hay que seguir trabajando mucho, por lo menos en lo que a mí me toca, digamos, en los territorios, en generar o trabajar en seguir fortaleciendo los vínculos en las comunidades, que funcionan comunidades, y a partir de ahí generando otras articulaciones. En la universidad se está trabajando con este frente gremial de estudiantes, no docentes y docentes. Me parece que eso es algo muy positivo, ¿no? Que no desmembra a cada uno con su problemita particular, sino que mantiene la idea de la articulación dentro de la universidad, de todos los estamentos que vivimos dentro de la universidad. Creo que esas son las líneas que hay que buscar. A mí me parece que hay que seguir luchando, que hay que usar las viejas herramientas y hay que encontrar nuevas estrategias, que estamos en un momento donde
todos creemos que hay que parar y que viene una escalada de paros de 24, 48, en algún anuncio los no docentes dijeron que si no se arreglan se van a ir a 72, pero que eso también nos preocupa porque no queremos desarticular la comunidad y la convivencia dentro de nuestros espacios. Entonces hay muchas cosas para pensar y las vamos haciendo en la medida que nos va desafiando la coyuntura, ¿no? Creo que tenemos que apuntar a las articulaciones hacia adentro de las comunidades, como la nuestra universitaria, que también es muy plural, pero a los vínculos de la universidad con otros territorios, con otras instituciones, con la política. Eso es lo que generó la marcha del 23. Ahora, esas condiciones son difíciles de replicar. Pero bueno, me parece que ese es un horizonte al que a mí me gustaría que mucha gente esté apuntando. No sé si es así, porque también hay mucha discusión interna en todos los lugares. Bueno, está difícil. A mí me parece que hoy es un momento para dejar de lado discusiones menores y pensar en términos más generales en qué está en juego en este momento. Y que las discusiones menores no sean lo central, que desarticulen a los espacios, sino que, se dejen de lado por un momento para pensar en una imagen más grande, ¿no? En beneficio más del conjunto. Pero bueno, no sé si estamos en esa coyuntura, pero bueno. Hay que trabajar para llegar ahí, me parece. Totalmente. Pero hay que trabajar. Es un momento difícil, sí. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo, porque la verdad que nos has prestado un buen rato de tu tiempo, así que te agradecemos por eso, por venirte hasta la radio y bueno, será en cualquier oportunidad que lo creamos necesario, ¿no? Para seguir conversando, que es un poco lo que nos parece interesante poder hacer en este momento, de reconstruir justamente ese lazo entre la universidad y la sociedad que está todavía ahí, ¿no? Creo que la Marcha 23 mostró que ese lazo está ahí y que quizás solo hay que profundizarlo un poco más, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Ana Julia Ramírez, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en Doblan las Campanas. Vamos a la tanda y a la vuelta, seguimos con mucho más. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera para dar a conocer lo que sucede en nuestra región, Argentina.